toca la precia. Amantísimo Dios y Padre, te doy gracias en esta noche por esta oportunidad que tú nos has brindado un día más de estar en tu casa de oración. Gracias por tu presencia, gracias porque Padre amado, tú eres bueno y para siempre son tu misericordia. Mira tu hija que va a traer tu palabra. Pido, Padre amado, por ella, que tú la uses con poder, Padre Santo, predicando tu palabra, trazando tu palabra, Dios, que sea palabra tuya siempre, Padre. Bendecimos a tu hija con tu santa y poderosa bendición, la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que el Señor le bendiga. Amén. Y le bendiga más. Amén. Antes de empezar, yo quería decirle algo desde qué día, pastor, que yo lo admiro por una cosa, por muchas, ¿me entiende? Pero yo vine aquí a esta iglesia en el 2011, un 19 de marzo. Y yo siempre he visto que el pastor predica con la Biblia. Nunca he visto una tablet puesta acá o una computadora y ahí él buscando. Y eso yo siempre lo he admirado de él, porque ya muchos no quieren usar la Biblia. Les da vergüenza usar la Biblia, solo buscan teléfono o aún tienen la Biblia en el teléfono y tal vez muchos también no la lean. Pero la palabra está aquí y no lo podemos avergonzar porque dice que esta es la espada. Esta es cuando vienen esos problemas y vienen esas dificultades. Ahí está, es la palabra y no nos tiene que avergonzar. Esta es la de mi trabajo, es la que me acompaña, ¿me entienden? Pero yo admiro eso, pastor, y Dios lo bendiga mucho. Entonces, para que se puedan sentar, vamos a ir a la palabra. Y vamos a estar leyendo Hechos del 6. Cuando todos lo tengan con un amén, vamos a leer capítulo 6 al versículo 5. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice, vamos a hablar un poco de la elección de los 7 diáconos de la iglesia. Y dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de ¿qué, hermanos? De fe, llenos del Espíritu Santo. Y estaba Felipe entre ellos también. Se pueden sentar. Que el Señor me ayude, hermanos, porque yo anoche en mi trabajo, en la madrugada, yo decía, Señor, solamente tú me puedes ayudar. Porque, ¿me entienden? Esa palabra es muy bonita, ¿me entienden? Pero el Espíritu Santo me puso esto. Y vamos a hablar un poco, ¿me entienden?, de los diáconos de la iglesia. Nosotros sabemos, ¿me entienden?, que en los tiempos de antes crecía en la palabra, crecían en todo. ¿Por qué? Porque estaban unánimes en el Espíritu. Entonces crecía la multitud, ¿me entienden? Crecían porque también dice los discípulos, o sea, habían más, ¿me entienden?, que seguían al Señor. No solo eran los 12, también habla de discípulas, ¿me entienden?, de discípulos. Y entonces dice que crecían, dice. Pero eran 7 diáconos, la Biblia lo habla, pero solamente hay 2 más que da a conocer en porque estaban los 7 y allí salen los nombres, ¿me entienden? Entonces en esos 7 diáconos también estaba Felipe. Voy a ir un poquito para atrás. Estaba Felipe, pero Felipe también, hermanos, no era cualquier cosa. Era prácticamente, Felipe, ¿me entienden?, tenía 4 hijas y las 4 hijas eran profetizas.
Entonces, pero también, si el que ha leído la Biblia, ¿me entiende?, sabe que Felipe el Señor lo usó, el Espíritu Santo lo usó para cuando venía, ¿me entienden?, aquel hombre, ¿verdad?, que venía aquel etíope, el eunuco. Entonces, ¿me entienden?, el Señor usó a Felipe. ¿Por qué? Porque él, ¿me entienden?, el hombre venía leyendo un gran mensaje, hermano, un gran mensaje que era, y todo, ¿me entienden?, tiene que ver siempre a Jesús. Entonces, el hombre venía leyendo de algo que un profeta ya había hablado en un tiempo, pero el hombre no entendía. Entonces, es bien necesario, hermano, que nosotros nos enfoquemos, busquemos de la palabra, para aquellos, ¿me entienden?, que están afuera y no entienden muchas veces de la palabra. Si a veces, estando acá adentro, no entendemos muchas cosas, a veces la leemos y lo leemos todo, un libro, y después volvemos a leer, pero ya después, cuando nuestros ojos son abiertos espirituales, nosotros entendemos y vemos las grandes maravillas que tiene la palabra. Entonces este hombre dice que no entendía, y le dice, no entiendo. O sea, si nadie, como dice, ¿verdad?, nadie les predica, no van a entender. Entonces vino el Espíritu Santo, preparó aún el corazón del eunuco y preparó también a Felipe, ¿me entienden?, para que él le explicara la palabra. Pero entonces vino, ¿verdad?, y le dijo, y el hombre la entendió, su entendimiento fue abierto, ¿me entienden?, y su corazón fue abierto. Y Felipe, porque aquí, hermanos, en las cosas de Dios es bueno que hagan milagros y que hagan prodigios y hagan sanidades, pero lo más bueno es que una alma venga a los pies de Cristo, que se ha ganado por medio de la palabra, ¿me entienden? Entonces venía, ¿me entienden?, y este hombre dice, no entiendo. Entonces vino él y le explicó, ¿verdad?, y le dijo, ¿verdad?, que Jesús pues había sido inmolado, o sea, traspasado, y entonces, ¿me entienden?, pero era una promesa, ¿me entienden? Entonces viene, ¿verdad?, y aquel hombre dijo, ¿hay algún impedimento para que yo me pueda bautizar? Y Felipe le dijo que no. Y habla la Biblia, ¿verdad?, que pues lo bautizó prácticamente. Pienso yo que este hombre, porque venía de un lugar donde era un eunuco, pero vivía en un castillo, en las reinas, ¿me entienden? O sea, entonces él prácticamente es como la reina que fue a visitar al rey Salomón. O sea, era también gente importante, pero lo más importante fue que este hombre, Felipe, ganó a ese hombre para que también este hombre, ¿me entienden?, ya iba transformado, ya iba bautizado, y ese hombre no se iba a quedar así. Ese hombre iba a llevar la bendita palabra del Señor, hermano, como muchos de nosotros tenemos que llevar la bendita palabra, no atesorarla solo para nosotros. Entonces el hombre se bautizó. Pero yo con esto, hermano, ¿qué les quiero decir? Si el hombre dijo, hay algo que impide, ¿a usted qué le impide, hermano? Si usted me entiende, viene a la iglesia, hay unos que somos miembros de la iglesia, somos bautizados acá, pero otros vienen, pero andan apartados. O sea, andan apartados. Entonces, ¿a usted qué lo detiene para tener un reconcilio con el Señor? Aunque ande apartado, reconciliarse con el Señor. Si a este hombre no lo detuvo un río, yo me imagino que a ver qué río ha de haber sido, como decimos nosotros en nuestro país, un charco. Un charco para nosotros es un río, una agüita allí media limpia o entre sucia. Entonces, si a él no lo detuvo eso, a este hombre, entonces, ¿qué nos impide muchas veces a nosotros dar un paso a este altar y venir y confesarse delante del Señor? Decir, aquí estoy, Señor. Yo sé que ando apartado, pero aquí estoy, hermano, porque déjeme decirle, el tiempo pasa, la venida de Cristo está cerca, está a la puerta, y muchos estamos acomodados, sentados, y piensan que con venir a la iglesia son salvos, 3 veces salvos, y no, el Señor pide algo más de nosotros. Entonces este hombre fue usado. Él era uno de los 7 diáconos ordenados en la iglesia. Un diácono tenía una función, que tenía que tener un orden en la iglesia también. O sea, no era cualquier cosa un diácono, ¿me entienden?, en esos tiempos. Pero dice, hermanos, la bendita palabra, y espero me entiendan, que les digo que es lo que el Señor me ha puesto.
Y dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas y en la distribución diaria. En la iglesia siempre va a haber murmuración, hermano, por una cosa o por otra. Eso es normal, ¿me entienden? Eso es siempre, siempre. Entonces, pero dice que la distribución diaria para las viudas, hermanos, eran que tuvieran sus cosas, que no les hiciera falta su comida, que no les hicieran falta prácticamente sus cosas personales. Entonces, ¿me entienden? Había que estar allí con la viuda. Pero déjenme decirles, hermanos, que también aquí dice que las tenían que atender, ok. Pero si ustedes son lectores de la Biblia, ¿me entienden? Y ustedes van a Timoteo, en Timoteo, Pablo le aconseja también a Timoteo cómo tienen que cuidar a las viudas, ¿me entienden? Y ahí habla de las viudas. Dice, ¿me entienden? Que si las viudas son piadosas y que oran por sus familias y todo, ¿me entienden? Que pues también se cuiden. Pero también dice que si hay mujeres, dice en la congregación prácticamente, dice también que mujeres de fe, que también ayudemos a las viudas. Pero también dice, para que las viudas no sean carga de la iglesia. O sea, usted puede leerlo después, no le voy a dar porque yo no soy mucha de por los versículos, imagínense, pero sí, ahí está en la Biblia y lo pueden buscar. Y dice para que no sean carga de la iglesia. Pero si son viudas, me entiende que están allí de madrugada orando, buscando. Y también habla, hermanos, de otras viudas. Que si las viudas se quedan solas y andan de loca prácticamente, que no reciban bendición. O sea, ¿me entienden? Porque hay unas viudas que se guardan y se cuidan hasta que el Señor las lleva. Como una que habla de la Biblia también. De que esa viuda estuvo allí y vio hasta la promesa de Jesús, ¿me entienden? Entonces, pero hay viudas que no se cuidan. Hay viudas que muriéndose el esposo, con uno están llorando y con otro están viendo. Y así pues viceversa. Entonces, ¿me entienden? La Biblia es claro, hermanos. O sea, si usted lee la Biblia es clara, ¿me entiende? Cómo nosotros tenemos que caminar en la iglesia. O sea, ¿me entiende? No se enoje cuando una persona no se le ayuda. No es porque no se quiera ayudar, hermano. Como yo le decía a Carla, hija, le digo yo, ahora hay gente que no quiere trabajar. Hay gente que no quiere. Todos, hermanos, llamen a la iglesia. Ponerle más cargas a la iglesia, hermanos. Cuando estos jóvenes, así como son tan bonitos para ser bebés, también tienen que saber que hay responsabilidades, hermanos, y que hay que trabajar. La Biblia dice claramente que el que no trabaja más bueno es que ni coma. Claramente nos habla también, y usted puede ir a la de Salomón, que ahí está, ¿me entienden? O sea, entonces, ¿me entienden, hermanos? Nos está hablando la Biblia. Ay, sí. Y la Biblia lo habla, ¿me entienden? Sí, hermanos, hay necesidades. Y de necesidades vamos a hablar. Pero a veces, hermanos, no se cubren unas necesidades por cubrir a otras cuando verdaderamente no necesitan, ¿me entienden? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hay viudas, aquí en el templo vamos a hablar, hay viudas. Esta hermana Ilianita necesita, ¿me entienden? ¿Me entienden? Entonces, hay mujeres solteras, pero hay mujeres solteras que trabajan, esta hermana Oralia, trabajan muchas, ¿me entienden? Y ya vemos unas que tenemos esposo y trabajamos, ¿me entienden? Y aquí estamos. Entonces, dice en Hechos 6 al 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, hermanos, era bonito pues lo que hacían, porque también, hermanos, era servir. Aquí es servir, hermanos. Nosotros aquí, si Jesús vino y sirvió, nosotros tenemos que servir, pero a veces no nos gusta. A veces queremos ser solo servidos, ¿me entiendes? Cuando dice que eso no, o sea, dice, no es justo. ¿Por qué? Porque para ellos, hermanos, lo más importante eran las cosas de Dios. O sea, ellas eran importantes y hubo murmuración, pero lo más importante era la palabra de Dios, porque nosotros, si leemos la Biblia, sabemos que el pueblo
pasaba persecución en aquellos tiempos y tenían que estar preparados, ¿me entienden? Porque ellos eran encarcelados, ellos eran presos, pero ¿me entienden? Y salían presos y los macaneaban, como decimos nosotros, los golpeaban y hacían, pero ellos siempre se sacudían, como Pablo se sacudía el polvo y vámonos a predicar otra vez, vámonos aquí. Hasta les fue a predicar a unos cuando dice un Dios no conocido, pero sabían que había un Dios porque bueno, ahí tenían y lo querían conocer, entonces ¿me entienden? Y entonces dice, no es justo. Y en el 3 dice, buscad pues a hermanos entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Hermanos, es tan necesario que nosotros demos buen testimonio en las cosas de Dios. Pero buen testimonio, como dice el pastor muchas veces, yo me río y yo bromeo, pero una cosa es reírse y una cosa es participar en conversaciones que a veces, hermanos, son tan vulgares, o sea, ¿me entienden? Entonces es tan bueno, hermanos, nosotros apartarlos, ¿me entienden? Y dar buen testimonio, hermanos. Nosotros no podemos estar en un lugar donde están tomando. Hermanos, esta carne es tan débil, esta carne es tan sinvergüenza, esta carne es tan que, porque dice, el espíritu quiere, pero la carne no. Hermanos, yo he venido del mundo y sé qué es lo que es estar en una discoteca. Y desde que uno iba a una discoteca, ¿qué iba? A mover el cuerpo. ¿Por qué? Porque uno lo pedía, o sea, la música. Entonces, como una persona, hermano, que sabiendo que no tiene que andar metido en cosas que ya no, o sea, que el Espíritu Santo no, el Espíritu Santo no va a dejarlo, lo va a dejar, ¿me entienden?, a que usted siga sinvergüenzada y después el día de mañana usted va a venir como si nada. O sea, a nosotros nos pueden engañar, pero a Dios no, hermanos, porque Dios es santo y 3 veces santo y de Dios nadie se puede burlar. Dice que el que se cree santo, santifíquese más, hermano. Es cierto que muchas veces nosotros tal vez tenemos actitudes, ¿me entienden?, como enojo, así con los hijos, pero una cosa es tener enojo porque nuestros hijos son desobedientes, a otra cosa a ser sinvergüenzada detrás, ¿me entienden?, detrás de una puerta o detrás, ¿me entienden?, donde dice que nadie lo ve, pero el ojo de Jehová, hermano, el ojo de Jehová está puesto sobre esta tierra, porque dicen que el ojo de Jehová atalaya esta tierra, hermano, la atalaya, y usted no puede, ¿me entiende?, venir a hacer cosas delante de Dios. Bendito sea tu nombre. Y dice en el 4, y vosotros persistiendo en la oración y en el ministerio de la palabra, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Aquí el enfoque primeramente es Cristo, ¿me entienden? Y segundo, el enfoque es Esteban, varón, dice, lleno de fe y del Espíritu Santo, hermano. Aquí la palabra nos está pidiendo que nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, hermano. Pero muchas veces saben que tienen que anhelar ese deseo del Espíritu Santo, pero ¿sabe qué? Muchas veces nadie lo quiere. ¿Por qué? Porque eso es dejar morir al viejo hombre, dejar morir a la vieja mujer y dejar morir a la mala manera de vivir que muchas veces tenemos, ¿me entienden? ¿Por qué, hermano? Porque a veces queremos estar con un pie adentro de la iglesia y con otro afuera, ¿me entienden? Cuando el Señor nos pide que nosotros nos afirmemos, hermano, no podemos, ¿me entienden?, estar entre blanco y entre negro, entre frío y caliente, ¿me entienden? Imagínense si la palabra que dice en Apocalipsis, ¿me entienden?, que el Señor los vomitará, ¿me entienden? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que estar, ¿me entienden?, firmes en las cosas de Dios. No es fácil, hermanos, porque vienen pruebas. Entonces, hermanos, en la palabra del Señor, ¿me entienden?, nosotros podemos ver a este joven, porque de Felipe habla que tenía familia, pero de Esteban no habla que tenía familia. Yo no encontré en la Biblia, ¿me entienden?, ni cuántos años tiene, ni nada, solamente imagínense los atributos que tenía de fe y del Espíritu Santo, y más arribita habla más atributos más buenos, ¿me entienden? Entonces, hermanos, y dice, Esteban dice en el 6 al 8, dice, arresto de Esteban, y Esteban estaba lleno
de gracia, hermano. Porque la gracia del Señor, déjeme decirle que tiene que ser bien importante también. Porque nosotros no a cualquier persona le caemos bien. Pero si nosotros pedimos esa gracia del Señor, esa gracia del Señor nos va a acompañar. Y me entienden, y a veces dicen, no, pero esa persona, ¿qué es lo que tiene? Es la gracia del Señor, hermano, por muy feo que sea uno, muy despeinado, es la gracia del Señor. ¿Me entienden? Y entonces dice, y lleno de poder, y hacía, dice, grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver, ¿verdad? Dice, grandes prodigios y milagros. Y era un hombre que había sido también escogido prácticamente para las mesas. Muchas veces, hermanos, nosotros aquí en la iglesia hay líderes, pero muchas veces nosotros somos como un poco rebeldes. Él me dijo al hermano Ramón, usted es rebelde. Yo le dije, hermano, él me dijo, parqué el carro aquí, y mi carro no le sirve a la ventana, no le servía. Y pues ustedes saben, ¿verdad? Los que pasaron, que les robaron y les quebraron. Y yo le digo, si lo meto allá, le digo, imagínense, me le quiebran otra puerta y esta no le sirve. Ah, bueno, me dijo. Pero ya después se desahogó y me dijo, rebelde. Amén, le digo yo. Es enojado, es chiquitito. Y entonces me entienden, hermano. Y este hombre dice que era lleno de gracia, lleno de poder, hermano. Lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría, pero no estaban contentos y habían sido escogidos, hermanos. Y a veces nosotros aquí en la iglesia nos dicen, hermana, a usted le toca hacer la limpieza, y hasta por eso murmuramos y los enojamos, hermanos, cuando es la casa del Señor. Y déjeme decirle que yo tuve un sueño que yo a gritos pedía limpiarla, aunque sea la iglesia. Después que vine del Salvador de las vacaciones, empecé a hablar lenguas y lenguas, ¿me entienden? Y había una china que entendía las lenguas. Pero yo les decía, déjenme quedarme acá, aunque sea limpiando la iglesia, aunque sea, hermanos, porque se puede salvar más el de la iglesia. Muchas veces, hermanos. Y entonces me entiende que el que la limpia, y entonces muchas veces hasta por eso, hermanos, si ahora estamos con una gran bendición que somos 4 o 5 en los grupos, antes, hermanos, era una familia y por mes. A mí me tocaba venir corriendo de mi lonche a limpiar la iglesia y me iba. Entonces, hermanos, y ahora nos toca a veces una semana, y no, hermanos, hagamos las cosas con amor para el Señor, ¿me entienden? Yo sé que a veces andamos ocupados, pero para todo hay tiempo. Hay cosas que ni valen la pena y tenemos tiempo. Y entonces este hombre, imagínense, había sido escogido para la mesa, y aún así tenían esos grandes atributos que hubieran dicho, no, pues yo soy evangelista, o yo tengo esto y esto, y yo no, que los cuiden otras y que vean qué hacen. No, o sea, y dice, ¿me entiende? Que cuando fueron escogidos, dice la palabra, que vinieron los 12 discípulos y impusieron sus manos. Hermano, déjeme decirle una cosa, no se deje poner manos de cualquiera también. O sea, porque imagínense, a veces hay personas que bien a la ligera van y ponen manos, hermano, y a veces andan peor que uno, más cargados, y hasta sabe Dios, ¿me entienden? O sea, tenemos que tener gran cuidado también, ¿me entienden? Cuando dice, porque estos hombres, ¿me entienden? Eran de los que estaban siempre en oración y en la lectura, en la palabra, y eran llenos, dice, del Espíritu Santo también, y vinieron y pusieron las manos, las impusieron, dice, para que, imagínense, para que viniera más todavía el Espíritu Santo para lo que iban a enfrentar. Y entonces dice, ¿verdad? En la palabra dice de que vinieron al concilio, hermanos. A mí no me gusta traer anotes porque yo me confundo toda después, ¿me entienden? Mejor me gusta leer y que ya lo que el Señor da. Pero para que ustedes tengan una idea, hermanos, en el tiempo de antes, si estos concilios eran tan corruptos, hermanos, y tanta era la corrupción que crucificaron a Jesús, ¿me entienden? Que apedraron a este hombre
Imagínense, y si lo que hicieron con el árbol, ¿qué no van a hacer con las ramas secas que somos nosotros, hermanos? Y si solo estamos que venimos a la iglesia y ni leemos la palabra. O sea, tribulación, hermanos. Y tenemos que estar preparados. Entonces dice, hermano, que el juicio, dice, el Sanedrín. Les voy a leer primeramente el Sanedrín. Dice, el Sanedrín, bueno, la corte prácticamente estaba entre 71 y 71 personas. Y dice que eran 3 líneas de fila, pero se ponían alrededor. Y usted lo puede leer en la Biblia, hermano, y buscarlo también. Dice que se ponían alrededor y ahí juzgaban. Pero habían 2 que estaban como escribiendo todo, para después juzgar. Y dice que el Sanedrín era una fusión de la Corte Suprema de la ley judía. Ese era uno. Era competencia en asuntos religiosos, penales y civiles. Solo déjenme decir cómo eran, hermano. Eran 2. Dice, miembros de la corte eran sumos sacerdotes, ancianos, escribas, jefes de las tribus y patriarcas de las familias. Eran 3 allí. La Sedet en Jerusalén era el nombre prácticamente del lugar, ¿me entiende?, donde juzgaban. Y dice, el debate, hermanos, contradictorio para alcanzar una decisión justa. ¿Y ustedes creen que esto fue justo con lo que le hicieron al pobre Esteban? No era justo, ¿me entienden? Y dice también que en ese lugar, hermanos, estaban las tribus. O sea, y cada tribu también, por muy pequeña que fueran, pero eran 12, eran como divididas. Y dice, el famoso juicio a Jesús de Nazareno. ¿Por qué? Porque estaba Esteban, pero a quien venían a juzgar, ¿por qué? Porque predicaban en nombre de ¿quién? No de Felipe, ¿verdad? No de los 12 apóstoles, era en nombre de Jesús. Entonces para ellos era blasfemia, ¿cómo se dice? ¿Por qué? Porque ustedes saben que los seduceos y los educeos, unos creían en la resurrección, unos creían ángeles, y era un solo relajo que tenían ahí. Cuando también Pablo, ¿verdad?, vio eso, y él, es que ese hombre, ¿me entienden?, Dios lo bendiga hasta que está en los reinos del Señor, porque ese hombre no era cualquier cosa, hermano. Él de todo sacaba provecho, de todo, o sea, ¿me entienden? Entonces aquí, hermanos, el juicio era por Jesús. En la Biblia, hermanos, dice, ¿verdad?, que el Señor Jesús vino a los suyos, pero los mismos suyos lo entregaron, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque había muchos en ese lugar, ¿me entienden?, bien vestidos, y sacerdotes y todo, pero déjenme decirles, hermano, que ya dice la palabra, que ya las cosas, ya como los mandamientos, ya era prácticamente costumbres que tenían esta gente. Eran rebeldes, hermanos, algunos bien vestidos y porque imagínense, en la corte siempre están con sus grandes túnicas ahí, pero ¿de qué les servía, hermano? Cuando dijo el Señor hipócritas, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque, ¿me entienden? Ellos no veían, ¿me entienden?, de que estaban en un juicio injusto por personas que se levantaban con mentiras, hermano. El pastor y los hermanos están trayendo ahorita, ¿me entienden?, en el estudio bíblico, la lengua, que la lengua es un miembro tan pequeño, hermano, pero ese es capaz hasta de que maten a alguien, hermano, porque tiene tanto poder. Y aquí nos podemos dar cuenta, ¿me entienden?, en este juicio injusto que le hicieron a este hombre. Y entonces dice que pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres. Oigan bien, costumbres, sí. Porque si nosotros sabemos, ¿verdad?, que el lugar santo del Señor, para que ya lo habían ocupado,
para cosas que no, o sea, cambiaban las monedas por monedas extranjeras, ¿me entienden? Hacían sacrificios cuando era casa del Señor, casa de oración, pero la palabra dice que el Señor no habita en casa hechas de mano de hombres. ¿Por qué? Porque hoy habita en su cuerpo, habita en su espíritu, habita en su alma, habita en usted, mientras usted esté bien delante de Dios, hermanos. Porque déjeme decirle que si usted anda medio carnal, el Espíritu Santo no va a estar allí. Eso es una mentira, hermano, eso es una mentira. Entonces, ¿me entienden? Y ya eran costumbres, dice. Entonces, hermanos, dice, ¿verdad?, que vino cuando ya Esteban, dice, lleno del poder del Espíritu Santo. Él vino, ¿verdad?, y dice que se paró frente al concilio. El frente del concilio, y entonces vino, ¿verdad?, y él humildemente empezó a traerles un recordatorio, ¿verdad?, de todo lo que los padres habían hecho. Porque déjeme decirle, hermano, que el testimonio de nosotros como padres tiene que ver mucho también para nuestros hijos. Porque dice lo que hicieron nuestros padres y que hicieron sus padres, hermanos, en el pueblo de Dios. Eran rebeldes. El Señor ¿por qué los metió, hermano, 400 años? Dice, porque eran duros de servir. Eran duros, hermanos, y a veces así estamos nosotros, duros para servirle al Señor, rebeldes muchas veces, hermanos, que le están hablando que se arrepienta, que venga al altar, que se reconcilie. Estamos duros, peores también. Entonces dice, hermanos, que él se paró. Entonces viene, ¿verdad?, y les empezó a decir, ¿verdad? La primera es Abraham, ¿me entienden? Dice que les empezó a hablar de Abraham, que Abraham todavía, sin ser padre, el Señor le había prometido que su descendencia iba a ser, ¿me entiende?, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, hermano. Yo digo a veces, hasta nosotros somos hijos de Abraham, somos muchos. Entonces dice, ¿verdad?, y aún todavía él no era padre. Todavía no era padre, hermano. Solo les en cuenta las promesas del Señor. Y no pasó, pasó tiempo para que ellos vinieran a ver esta promesa. Entonces dice, ¿verdad?, y aún así le prometió, pero también fue cumplida. ¿Por qué? Por la fe de Abraham, ¿verdad? Entonces después sabemos que el Señor le dio a Isaac. Entonces, ¿verdad?, después nosotros sabemos que fue la promesa. Isaac, ¿me entienden?, tuvo a Jacob. Entonces Jacob también era, ¿me entiende?, y tuvo a quienes, a los 12 patriarcas. La palabra lo dice, tuvo a los 12 patriarcas. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que dice la palabra que también había celo, ¿verdad?, por su hermano José. Pero José tuvo un problema porque él venía también y le contaba los sueños, y eso provocó envidia de los hermanos. Envidia, cuando al final, ¿verdad?, dice que él no los odiaba en su corazón, porque al final fue de bendición para salvar tanto pueblo también. Entonces dice, movido, porque aquí dice la palabra, movido, dice, a envidia. Sabemos, ¿verdad?, qué es lo que pasó, que lo vendieron y entonces y lo entregaron como esclavo, ¿verdad? Pero ahí fue de gran bendición. Después sigue la historia, hermanos, donde dice, ¿me entienden?, que Moisés, que después nació Moisés, ¿verdad? Y después también, ¿me entienden?, Moisés dice que fue también un varón fuerte, ¿me entienden?, con sabiduría y entendimiento. Pero después dice que le vino al corazón visitar a su pueblo, a su gente y todo eso, aunque muchos no lo entendían. Entonces, ¿verdad? Y ahí pueden leer, hermanos, pueden leer la desobediencia de este pueblo. Pueden ver, ¿me entienden?, las promesas del Señor. Pueden ver a los que el Señor usó, ¿me entienden? Y entonces, y aún así, dice la palabra, ¿me entienden? Si nosotros podemos leer en el Hechos 6 al 39, y dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en su corazón se volvieron, su corazón prácticamente se volvieron a Egipto, cuando dijeron, Aarón, haznos un Dios. Hermanos, si ellos tenían a Dios, ellos tenían al juez que era Dios, pero dice que cuando no habían jueces, se descarrilaban. Cuando no había comida, se descarrilaban. Hasta por la comida, hermano. Murmuraban, ¿me entienden? Y cuando Moisés se tardó, dice, hicieron
otro Dios prácticamente. ¿Cómo vienen, hermanos, a estos ingratos? Digo yo, porque no salieron pobres, la palabra dice, y tuvieron hasta para hacer una idolatría delante de Dios, cuando el Señor no le gusta la idolatría. Entonces, ¿me entienden? Aarón se dejó llevar, ¿me entienden? Porque pues prácticamente le dijo a Moisés: si este pueblo es rebelde contigo, imagínate, no me escucharon. ¿Pero por qué? Porque Aarón no está, él era solamente por lo tartamudo del otro, y le traducía, pongamos, porque era tal vez la voz más fluida. Pero aquí el escogido no era Aarón. Aarón fue escogido, ¿me entienden? ¿Para qué? Para estar en el tabernáculo y allí servir, ¿me entiendes? Pero no era el escogido para las grandes cosas que el Señor iba a hacer con este pueblo rebelde, hermano. Entonces, ¿me entienden? Y si allí sigue la historia, hermano, entonces ustedes podemos ver, ¿me entienden? Esteban no estaba hablando mentiras. Esteban estaba hablando, ¿me entienden? Y para traer esto, hermano, solamente el Espíritu Santo podía hacerlo, para que esa gente entendieran y escucharan, porque sí había momentos que sí me arrepiento, pero seguimos otra vez igual. Y así pasa muchas veces, hermano. Se hace el llamado y dice el pastor: si usted reconcilia esto, se pasa, y después otra vez reconcilia, otra vez. Y no, hermanos, tenemos que afirmarlos. O sea, nos reconciliamos o los afirmamos, o nos quedamos, o a dónde va a ir nuestra alma. Así de fácil. Entonces dice, ¿me entienden? Y les voy a leer ya para irlo dejando, porque yo no quise, ¿me entienden?, ir de allá para arriba y para abajo. Siempre me quiero mantenerme aquí. Entonces dice la palabra, hermanos, en el 6, en el 54, vamos a leer el 51, y dice: duros de servir, incircuncisos, me cuentan algunas palabras, de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, al cual de los profetas no persiguieron vosotros los padres y los mataron, y anunciaron de antemano la venida del justo. El justo es el Señor Jesús, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. O sea, ahí la palabra, hermano, les dio. ¿Por qué? Porque los estaba acusando, o sea, allí sí los estaba acusando de asesinos, porque fueron ellos, ¿me entienden?, que tuvieron a Jesús y fueron los que lo entregaron y los que lo mataron, ¿me entienden? Y vosotros recibís la ley por posición de los ángeles y no la guardaste. Oyendo estas cosas se enfurecían en su corazón y crujían los dientes contra él. O sea, hermanos, la mente tiene imaginación. Y yo me imaginaba, hermanos, así. Cuando uno va pasando, ¿verdad?, a la par de un animal, de un perro, como gruñen los dientes y se quedan viendo enojados. Pero dice aquí que en el corazón ellos crujían, ellos me entienden. Y los dientes, era un enojo que tenían en ese momento con Esteban. Pero dice, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de Dios. Aquí ya me entienden, él iba a ser apedrado. ¿Me entienden? La palabra lapidación en los tiempos de antes, hermanos, lapidar a una persona era eso, apedrarlo. Pero, hermanos, más se usaba eso en los tiempos de antes por una mujer, dice, encontrada en adulterio. Entonces eso se usaba. Imagínense en estos tiempos, hermanos, fueran tendaladas. Pero tendaladas, hermanos, o sea, porque es lo que más se está viendo, hermano, el adulterio. Ya jóvenes teniendo relaciones en fornicación, cuando la palabra dice, y no haga yugos desiguales. O sea, ¿me entienden, hermanos? Eso es un relajo hoy en estos tiempos, hermanos. Cuando nosotros, dice la palabra, que el matrimonio es sagrado ante Dios,
Entonces, hermano, pero también, hermano, les digo, mi mente trabaja y que Dios me perdone. Pero ¿por qué siempre a las mujeres? ¿Será que nosotros las mujeres fallamos más que los hombres? Porque, acordémonos, no estoy muy segura en dónde es, pastor, donde habla de la mujer que fue encontrada también en adulterio. Juan 8, ¿verdad? Búsquelo, hermano Carlos, hermano, y que lo lean, para no salirme yo. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos, y para la mañana que volvió al templo y todo el pueblo vino a él, dice, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio, y teniéndola de en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Sí, ok, amén. Escucharon, ¿verdad? Dice en el hecho de adulterio. ¿Dónde estaba el adúltero también? Yo siempre me he preguntado eso. ¿Dónde estaba? Tal vez podía haber sido, hermanos, pienso yo, no lo dice la Biblia. Tengan cuidado, hermanos, porque a veces, con la hermana Regina estábamos hablando un día, que a veces aquí se predica, hermano, y uno siempre como que medio cruza algo. Está en la palabra, ¿verdad? Y el pueblo, como dice hermana Regina, amén. No todo se le puede decir aleluya, amén, hermanos. Tenemos que tener cuidado. Y está en una grabación allí, hermano. O sea, está en una grabación. Podemos tal vez, ¿me entienden?, desviarlo un poquito, pero no a todo. O sea, por eso es necesario que estudiemos la palabra y estemos bien seguros. Entonces, ¿me entienden? Mi cabeza dice, ¿verdad? ¿Será que este hombre era uno de esos que habla aquí? De los que podían estar bien sentados allí, ¿verdad? En los sumos sacerdotes. O podemos llegar a estos tiempos, ¿verdad?, donde ahora el enemigo no tiene piedad para derrumbar un matrimonio, para derribar pastores, para derribar ministros, evangelistas. ¿Y qué hay de aquel que está medio allí, hermanos? Tenemos que despertar, hermanos. El enemigo no duerme, anda como león rugiente viendo a quién devorarse, hermanos. Y un león, solo imagínense. Entonces dice, ¿verdad?, que Esteban, ¿me entienden?, fue apedrado. Entonces, hermanos, solo dense en cuenta que este hombre, sirviéndole a Dios con tantos atributos, hermanos, pero él hasta el día de su muerte se mantuvo firme en su fe, en lo que creía, hermanos. Y así nosotros, hermanos, aunque venga la persecución, hermanos, porque él tuvo persecución y nosotros podemos tener persecución, pero pregúntese, hermano, ¿cuál es su persecución en estos días que estamos nosotros aquí en la casa del Señor? Estamos en un templo donde tenemos aire, donde la carpeta se cambió, los zapatos suenan, tenemos sillas bonitas, tenemos todo, hermano. Pero su persecución, ¿cuál es, hermano? ¿Se ha preguntado? Las mismas ñoñerías que el enemigo pone en todos nosotros. ¿Qué? El pastor no me llama. Ay, qué gran persecución eso, hermano. Pero para nosotros eso los mata. Que la hermana no me saludó, que la hermana no me visitó cuando estaba enfermo. Esas son las persecuciones que realmente nosotros tenemos en este momento, hermano. Pero persecuciones, ¿me entienden? Preocupémonos cuando por predicar la palabra del Señor los metan en una cárcel. Que imagínense que nos apedrearan, pero si nosotros no estamos bien firmes, llenos del Espíritu Santo, ¿creen que al levantar la vista vamos a ver la gloria de Dios? O el Espíritu Santo, o ver a Jesús sentado a la diestra del Padre, hermano, si no estamos bien llenos del Espíritu Santo, bien afirmados en las cosas de Dios, hermano. Si a veces, hermano, cuando preguntan acá, usted, ¿me entiende, hermano?, se va a ir con Cristo, y lo repensamos para decir amén, y tal vez otros fácilmente se nos va amén.
Realmente estamos, hermanos. Y dice que este hombre, puesto los ojos al cielo, ¿verdad? Y ya me entienden, cuando estaba allí, lleno del Espíritu Santo, dijo las mismas palabras que Jesús usó, ¿me entienden? Cuando estaba en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fueron las mismas palabras de este hombre. Tal vez, hermanos, pienso yo, ¿verdad?, que este hombre, cuando estaba allí, ¿me entienden?, siendo apedrado, este hombre, hermanos, tal vez no sentía dolor porque él tuvo una visión abierta. Él pudo ver la gloria de Dios, hermanos. Él pudo ver al Hijo. Qué privilegio tan grande esto de estos hombres, hermanos, en aquel tiempo. Y dijo: perdónalo porque no saben. Aún, hermanos, si nosotros podemos ver la historia de Job, cuando le llegaron aquellos 3 buenos amigos, ¿verdad? Pero aquellos 3 buenos amigos que estuvieron allí con Job cuando más necesitaba, que le dijeron: Job, aquí estamos, vamos a orar por ti, por tus hijos, no te preocupes. Pero aquellos ingratos pasaron 3 días allí viéndoles y que: Job, tal vez tú has pecado, por eso te ha llegado esto, ¿me entienden? Y Job allí, ¿me entienden?, con su sufrimiento, hermano, con su dolor y con todo. Y eso que la palabra habla, que era un hombre justo. Era un hombre justo y tenía aquellos 3 buenos amigos. Amigos así, ¿para qué, hermano? Y entonces, ¿qué pasó? Dice la palabra en Job que cuando Job oró por sus amigos, la aflicción fue quitada, hermano. Qué bendición, ¿verdad? Porque cuando usted trae cosas en su corazón, hermano, déjeme decirle que usted está pensando en aquel que le hizo daño, cuando aquel ha de estar bien tranquilo, dormido y hasta roncando y pensando que va a comer mañana, cuando su mente le trabaja y le trabaja y le trabaja y le trabaja. Y si Jesús pidió perdónalos porque no saben, hermanos, no es fácil perdonar a quien te hace daño, pero si la palabra es clara, hermano, Jesús no se equivocó, porque es algo tan duro. Ay, no, yo cómo me voy a humillar. Pues humíllese, porque si no se arrepiente y no pide perdón, se va a ir para el infierno, porque la palabra dice, ¿me entiende?, que el Señor es santo. Entonces, si Esteban también pidió por estos que lo apedraron, hermano, ¿y quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para tener rencor en nuestro corazón y ver tan feo al hermano de la par y no pedirle perdón, hermano? ¿Me entienden? Si la palabra nos está pidiendo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si usted ama este cuerpo, no le va a hacer daño, pero si no lo ama, le va a hacer daño a que se le ponga por enfrente. Pero arrepintámonos, hermanos. Sirvámosle al Señor de todo corazón. Y miren, hermanos, yo para traer esta palabra, yo estoy loca por querer predicar de Elías. A mí me encanta la historia de Elías. Y le he leído. Y ya van 3 predicaciones. Y para traer esta predicación, hermana Alicia, yo tuve un sueño con su hijo Jonathan. ¿Y me entiende? Despiértala. Yo tuve un sueño con su hijo Jonathan. El pastor parado allí y Jonathan allí donde usted está. Y me decía: entonces predíquenme. Y yo parada allí empecé a hablarle de esto, que le decía: Esteban fue apedrado, pero vio la gloria de Dios. Y me entiende, y era la palabra. Y de ahí yo entendí, me entiende, que el Señor, me entiende, nos está hablando. Y hermana Alicia, nuestros hijos son promesas de Dios. Y aunque tardara la palabra, pero trae cumplimiento. Y sus hijos son de Dios. Todo es creer y tener fe y esperar, ¿me entienden? Y esto es lo que el Señor me puso, y que el Señor les bendiga. Amén. Bien, que lo diga hermana Cecilia, que lo diga cada uno de ustedes. Vamos a hacer alguna visita a nuestro medio el día de hoy, para saludarnos antes de irnos. Póngase de pie, dígame su nombre. Buenas noches, me llamo María. María viene de Honduras. un aplauso para ella. ¿Quién más está de visita? ¿La única visita? Oh, allá.